acercando la administración pública a los ciudadanos dominicanos, con transparencia, con integridad, ética y trabajo, siempre la verdad, con dedicación y poniéndole el empeño para informarte aquí en MapTV. Continuamos en el Parque Zoológico Nacional y ha llegado el momento de conversar con el entrenador de este parque zoológico, Luis Freites. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. A la orden siempre. Nosotros estábamos esperando esta entrevista porque nos causa mucha curiosidad de cuáles son esas responsabilidades y competencias de un entrenador. Ok, un entrenador en un zoológico es la persona que se encarga de hacer que los animales faciliten comportamiento cooperativo para que sea más accesible el tratamiento médico. Los médicos tienen que sacar sangre, tienen que tomar muestra de orina, tomar muestra de heces, cortar uñas, poner anillo de identificación. ¿Usted lo pone bonito, los animales? No bonito, sino que para asegurar que sea menos traumático el proceso de conseguir cualquier conducta de esa, pues entonces el entrenador tiene que trabajar eso. ¿De qué manera podemos nosotros asegurar en estos momentos que vivimos actualmente, donde las personas están mucho más despiertas con relación a la conservación animal y a su tratamiento? ¿Cómo podemos asegurar de que ese tratamiento con los animales sea gentil, por ejemplo? Es muy buena pregunta. En el entrenamiento moderno lo que se usa es lo que se llama reforzamiento positivo, que suena como si fuera ciencia espacial, pero no es nada más simple. Que lo que hacen los papás con los niños. Sí. Los papás usan entrenamiento con reforzamiento positivo. Cuando el niño se porta bien, le hacen regalos, algunos le compran celulares, otros le compran un carro. Yo estoy esperando el mío todavía, pero no me ha llegado porque viene ligado con el apellido, aparentemente. Puede ser. Pero siempre uno trata de premiar la conducta y se entrena siempre. En cualquier interacción que tú tengas con el animal, siempre tiene una oportunidad, una ventana, aunque sea pequeñita, de conseguir un cambio en la conducta. Porque entrenar lo que significa es enseñar en realidad. Claro. O sea, entonces tú lo que enseñas es que el animal modifique su conducta para tú conseguir conducta cooperativa, tú conseguir que el animal sea más dócil, que sea más manso, más tranquilo. Incluso los felinos. Eso funciona con todo, hasta con la suegra. Señores, y algo que sí me llama mucho la atención es la seguridad que deben tener ustedes a la hora de entrenar estos animales que de naturaleza son salvajes. Sí, lo que usamos es un contacto protegido, o sea, no entramos de abrirle la boca al león para revisarle los dientes de una vez, sino que a través de la malla tú consigues que el león se acerque, le haces la seña y él abre la boca y tú desde fuera ves que está todo bien. O si lo acerca y lo puede tocar, entonces ahí se puede acercar ya un sonógrafo, por ejemplo, para hacer un estudio más profundo, o puede acercarlo a una ventana especial que abrimos, una ventana protegida ahí, y ahí tú puedes hacer una placa radiográfica para observar como que va todo, o sea, no tenemos que ir a abrirle la boca al animal. ¿Cuál es el proceso de capacitación de las personas que se encargan de esa área, por ejemplo? Bueno, yo he recibido ya 4 entrenamientos que tiene que ver con entrenamiento animal. El primero fue en Pittsburgh, Pensilvania, para hacer la presentación con aves entrenadas que tenemos. Y luego de ahí me recibieron en el Congreso ALPSA que tuvimos aquí en el 2011. Y luego fuimos a Colombia y allí hubo un entrenamiento también para entrenadores. Porque los entrenadores se encargan de todos los animales, mamíferos, aves. Sí. Dice la máxima que si está vivo se entrena. O sea que podemos entrenar un cangrejo. ¿Cuál ha sido el animal más difícil de entrenar? Bueno, esa es una pregunta difícil. Pero en realidad, con reforzamiento positivo, todo depende también del nivel de inteligencia que tenga el animal. Un perro es un animal que, como es un mamífero que regularmente ya ha vivido con el hombre por muchísimos años, un animal doméstico, pues súper fácil de entrenar. Por ejemplo, un guacamayo da un poquito más de brega porque no tiene la misma inteligencia, pero cuando ya vamos llegando, por ejemplo, a mamíferos más con menos desarrollo, vamos a decir, con menos contacto humano, por ejemplo, como sería una utía, un solenodonte, sería mucho más difícil, pero el cuidador de aquí de la zona tiene bastante contacto con su especie que cuida, con su utía. Claro, eso también nos sirve incluso para medir el nivel de inteligencia de ciertos animales. Sí, te puede dar una luz, más o menos, te puede dar una indicación de qué tan apto para... Su capacidad la inteligencia es la capacidad de aprender que tiene un animal, ¿verdad? Entonces, si aprende fácil,
es inteligente. Sí, ¿Es más aprende fácil para lento. ustedes recibirlos siendo cachorritos, allá recibirlos de adultos? Sí, por supuesto. Eso tiene un nivel de involucramiento, vamos a decir, entre el animal y el cuidador, porque cuando el animal viene pequeñito entiende al tiempo que el que lo cuida es el que está con él, o sea, el cuidador. Claro. Entonces se impronta, que lo que quiere decir es que asume que ese es parte de su familia, de su especie también, y llega esa relación, vamos a decir, al animal con el cuidador, mucho más sólida, más ¿Ha beneficiosa. pasado de que el animal solamente quiere escucharte a ti, que no escucha a nadie más? Sí, eso sucede sobre todo con las aves citácidas, les gusta mucho Claro. eso, porque son aves que hacen pareja para toda la vida. Entonces, como tienen esa conexión de una sola persona, hay perros que obedecen a un solo dueño también, Sí, y claro. se da ese caso. Y en la familia todo el mundo brega con el perro, pero cuando el dueño lo llama o le habla, entonces el perro tiene la tendencia a obedecer más fácil. Claro. Cuando vengan estos animales externos, estos proyectos de lo que nos hablaban tus compañeros, ¿cómo va a ser ese proceso de adaptación? Porque supongo que entrenarlos no es solamente para ustedes acercarse, sino también el comportamiento con los humanos y con los ruidos, con el clima. ¿Cómo se hace eso? Excelente pregunta. Ahora mismo con el proyecto Rosado, que la licenciada Marielis te habló anteriormente, Sí. El flamenco nosotros lo recibimos de un hotel. Ese flamenco está acostumbrado a ver cientos de personas caminando por las Claro. áreas comunes diario, pero cuando se libera no queremos que el flamenco donde vea personas se vaya a acercar. Por supuesto. Porque por eso están en los hoteles, porque lo atrampearon, lo pusieron, o sea, se acercaron mucho a la área Claro. donde hay gente, entonces quedan atrapados. Este es un animal que entonces le damos un tratamiento especial donde no queremos que se impronte, no queremos que se involucre con nosotros, Claro. sino que nos tenga miedo. Simplemente no lo estamos estresando todo el tiempo, pero no estamos flamenquito, qué lindo, qué bonito. No, para Claro. nada, sino que lo que nos interesa precisamente es que este animal tenga temor de las personas, porque él cuando ve a personas tiene que apartarse. Okay. Igual sucede con las cotorras, con el proyecto que tenemos, que liberamos cotorras y pericos. Estos animales que llegan del monte se encuentran con un cuidador que a veces le da comida porque son pichones, como Sí. se reciben pequeñitos. Entonces no queremos que el animal se impronte, que entienda que nosotros somos Amigos. la mamá ni amigos. Claro. Entonces le damos la comida en una canasta especial donde lo cubrimos con una manta para que no nos vea. Y allí solamente entra la mano con la jeringa que le va a dar la comida para que no nos asocie Excelente. a nosotros con la comida. Porque entonces ahí viene el proceso de impronta que te hablaba ahorita. Y de entonces, confusión sí, también. confusión. Y si se va a liberar para que vaya a colonizar y a poblar un área donde anteriormente había y ya no hay porque la trampearon, la pusieron pega o la agarraron o le tumbaron la palma. ¿Entiendes? Entonces todo eso hace que cuando vean gente tiene que salir corriendo. Por supuesto. Y en los sitios donde la tenemos, así mismo vamos y le llevamos guaraguao, y cuando vamos a entrenarla para que cojan la fortaleza que necesitan para liberarla y que puedan hacer vuelos largos, Claro. entonces yo voy con una vara larga de ¿Que es su bambú. naturaleza? Sí, claro, tiene que hacer eso. Claro. Si no pasa esa prueba no se puede liberar. Por supuesto. Vamos con una vara larga de bambú, con una funda plástica atada en la punta, y entonces yo asusto la cotorra de un lado a otro de la jaula de vuelo, que es bastante larga, tiene unos 40 pies de largo, de punto a punto. Tiene 2 perchas, una en cada punta, entonces ya van de un sitio a uno. La primera semana solamente unos cuantos segundos, luego 30 segundos, después 1 minuto, después hasta 2 minutos, 3 minutos, para que ella tenga Hasta la que vuela fortaleza de sola. que puede durar 5 minutos y tú te das cuenta que no está Forzado. forzada, que no tiene una respiración, la frecuencia respiratoria no se eleva tantísimo que no pueda mantener esa. Pero qué ese ejercicio. interesante todo esto y qué bueno saber. Sí, se lleva su trabajito. Qué bueno saber que existe este tipo de cuidados que se hace de manera gentil, como le decía en principio, lo que se usa ahora, extrapolándolo a los humanos, la crianza respetuosa, pero ustedes lo hacen aquí con los animales, y qué bueno que desde nuestro Parque Zoológico Nacional se trabaje de esta manera. Es importante que las personas sepan que se necesita una profesión, una capacitación en este sentido, que ya como usted bien decía, no es una persona en un hotel que va a ir criando estos animales, sino que es una persona capacitada en esa área y con cierto tipo de profesionalidad en ese sentido. Claro. Además de esos 2 proyectos está la rehabilitación de guaraguaos, Sí. que también los recibimos en esta fecha regularmente, que es cuando están los pichones de guaraguao. Hay gente que van al monte y alguna persona, para satisfacer un deseo Claro. extraño, tiene un guaraguao en su casa como mascota hasta que le araña el hijo
Claro. Entonces, Que es su no, naturaleza. sácame ese pájaro de aquí que me dañó, le rayó la mano al niño. Claro. Entonces, o lo sacan violentamente o lo sueltan, como suele suceder, o Sí. lo traen al zoológico. Entonces, ese tenemos que también ponerlo en rehabilitación, usando técnicas de cetrería. Hacemos que el guaraguao nos reconozca como proveedor primero, después Claro. entonces lo amarramos y lo ponemos en condiciones de que vaya acercándose, de que vaya volando al guante, y lo vamos cada vez poniéndonos más lejos hasta que después lo liberamos, ya que vuele suelto. Claro. Lo hacemos volar de un punto largo a otro, y cuando ya tiene todo eso, y hemos hecho las pruebas veterinarias pertinentes, hay que chequear que no tenga parásitos, que no Claro. tenga, que la química sanguínea esté correcta, que los números en glóbulos rojos, glóbulos blancos esté normal. Excelente. Y todo ese, porque no vamos a soltar un animal que después vaya a enfermar las poblaciones que están salvajes por allí. supuesto. Si no, entonces ahí cuando ya se aprueba eso, entonces se libera, vamos a un lugar bastante apartado. Hemos ido a la altura de Bonao, Blanco, se llama. Ok, Piedra Blanca. No, Blanco de Bonao. Blanco. Ok. Ahí hay una montañita bastante interesante. Ah, muy Desde ahí, bien. tan pronto llegamos con los guaraguas y los soltamos, porque antes de liberarlo tenemos que dejar que se recuperen del viaje, porque como va en un Claro, vehículo, claro, ese mareadito. trajín llegan medio estropeado, porque un guaraguao no está supuesto, a menos que haya un ciclón, a estar Claro. en una percha que se está moviendo Claro. permanentemente. Como O sea, va que hay en- que conocer incluso la psicología de ese animal. Sí, por supuesto. Excelente. Tan pronto abrimos y lo ponemos a que se recuperen, ¿verdad? Entonces ahí llegan otros guaraguaos que lo ven desde kilómetros, porque tienen una excelente visión. Animales que son visuales pueden ver a 2 kilómetros, a 3 kilómetros. Excelente. Una rata o un Bueno, ratón. pues yo te felicito por esta labor que haces desde el Parque Zoológico Nacional, y nada, invitar a las personas a que continúen en este programa MAP TV, porque continuamos conociendo mucho más sobre todas las especies con las que contamos en nuestro país. Y aquí estamos en el pabellón de mamíferos endémicos. Nos encontramos con la bióloga y también curadora. Nos encontramos con Sara Pavón. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Cuéntanos, Sara, este cargo de curadora, ¿en qué consiste? Y bueno, ya tu profesión, que es bióloga. Bueno, el curador de un zoológico es el encargado de la colección. En mi caso, yo soy la encargada de la colección de mamíferos, de todos los mamíferos que hay en el parque. Muy bien. ¿Cuántos mamíferos hay en el parque? Hay 259. Wow. Cuéntanos cuál es el trabajo de ustedes, en qué consiste ese trabajo de curador, cuál es el cuidado que se debe tener con los mamíferos de este Parque Zoológico Nacional. Bueno, cuando llega un individuo de cualquier especie, si no se sabe qué especie es, hay que taxarlo, o sea, saber qué especie es. Además, hay que adaptarle la exhibición de acuerdo a las condiciones, darle las condiciones de acuerdo a la historia natural del animal, Claro. o sea, de acuerdo a cómo es la especie. No vamos a colocar, por ejemplo, un ave corredora o un mamífero que está en el piso con perchas y no darle espacio abajo. Claro. O sea, digamos, a los monos colocarle sus ramas, a los que necesitan más de agua colocarle su agua para que naden, como los hipopótamos, en eso. En ver que las condiciones y el bienestar del animal estén lo mejor posible. Eso incluye también los alimentos de esos animales, o sea, ¿cuáles son esos alimentos que van dentro de cada mamífero, dentro de la jaula de esos mamíferos? Sí y no, porque el biólogo maneja, digamos, qué consume el animal en su medio natural. Ok. Entonces, acá hay una persona encargada de nutrición que adapta lo que se puede conseguir al contenido nutricional que requiere el animal. Claro. ¿Cómo hacen entonces ustedes para crear ese hábitat de esos animales mamíferos y que no se sientan muy divorciados de lo que es su naturaleza real? Bueno, es un equipo y el Parque Zoológico Nacional cuenta con espacios grandes. Por ejemplo, tú ves que hay muchos espacios que son abiertos, Sí. como donde está el rinoceronte, donde están los tigres, leones, demás felinos, y se le dan las condiciones de acuerdo a los requerimientos de cada animal.
¿Cuál es el cuidado entonces a nivel físico de esos animales? Si ustedes se ocupan, por ejemplo, de bañarlos, se ocupan ustedes de su higiene personal, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese contacto? Depende si es necesario. Ok. Si es necesario se hace. Hay un equipo formado por biólogos, veterinarios y cuidadores. Ok, hay algunos casos donde no es necesario, donde no es necesario. Donde ellos mismos incluso... Sí, hace parte de su higiene. Por ejemplo, en el caso del rinoceronte, el baño de ellos es tirarse en la arena y dar vueltas ahí. Ok. Y ese es su baño, se cubren de esa arena. Por eso le dicen rinoceronte blanco, porque se cubre la arena y ese polvillo lo hace ver más claro. Ah, excelente. ¿Qué otros animales podemos encontrar aquí en el pabellón de mamíferos endémicos? Bueno, acá en el pabellón de mamíferos endémicos tenemos utía, solenodonte y murciélago de acá de la Española. ¿Cuál es el tratamiento que llevan esos mamíferos? ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Cuéntanos sobre eso. Bueno, la utía tiene... El pabellón fue inaugurado en el año 2017. Ok. ¿Verdad? Pero ya aquí estaba la utía y fuimos adquiriendo también los otros animales. Ok, también el solenodonte. El solenodonte también, que es un mamífero que viene de época arcaica, es un mamífero que ha resistido mucho y estos dos animales son mayormente nocturnos, por eso ahorita cuando entremos a la exhibición van a ver que sus hábitats son nocturnos, hay que buscarlos, se meten en las cuevas, hay que verlo por las cámaras internas que tienen cuando están en las cuevas, tienen hábitos totalmente nocturnos. ¿Cuál es el proceso de traer esos animales acá y ustedes saber el cuidado que llevan? Bueno, la mayoría de los animales que llegan al parque llegan por donaciones o por intercambios. Okay. En el caso de los solenodontes y de la utía llegaron por donación. ¿Cuál es el tratamiento entonces cuando esos animales mamíferos, en tu caso que es tu área, cuál es el tratamiento cuando están enfermos, por ejemplo, cuando ya es hora de dejarlos ir? ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero cuando llegan los animales se sigue un protocolo de cuarentena, un protocolo de entrada guiado por el veterinario, el biólogo, se hace una revisión completa de los animales, se hacen todo tipo de análisis físicos, pruebas de laboratorio, para ver que el animal esté bien antes de llevarlo a la exhibición. Después siempre se están haciendo, los veterinarios deben estar haciendo siempre, se están haciendo esas pruebas profilácticas, exámenes profilácticos para ver que los animales estén bien. Y si están enfermos, pues ahí se ataca la enfermedad o el padecimiento que tengan en el momento. Claro, en los momentos de pandemia, ¿hubo algún protocolo en especial para estos mamíferos? En el momento de pandemia se manejó igual que como igual, siempre. Sí. Acá en la mayoría de las áreas de zoológico, para accesar a los cubiles y a esas áreas hay un pediluvio, como se utilizaba en la pandemia en muchos lugares. Claro, sí. Lo único era pues el uso de tapabocas constante. Ok. O sea, que es algo que ustedes hacen recurrentemente. Sí, porque si se va a pasar de un área, un cuidador no está solo para un animal. Ok. Entonces, como tiene que acceder a varias exhibiciones, tiene que tener mucho cuidado para que no haya contaminación cruzada. ¿Cómo está conformado tu equipo? Aparte de biólogos, ¿qué otro personal humano se encarga de estos animales? Bueno, biólogos, cuidadores, los veterinarios que son parte fundamental, Claro. Y hay un equipo de bienestar animal que es encargado de enriquecimiento y de entrenamiento. ¿Existe una parte de familia en estos mamíferos, de mantener unida a una familia, por ejemplo? Todo eso depende de la especie. Claro. Porque hay especies que viven en grupos pequeños, Sí. especies que viven en grupos grandes y especies que son totalmente solitarios. Que hay que mantenerlos aislados y que solamente se unen en época reproductiva. ¿Existen proyectos de traer otros mamíferos al parque, ya por último, para finalizar? Sí, hay proyectos de traer otros mamíferos, pero ya eso es una sorpresa. Cuando esté, les avisamos. Pero dile que nos diga, danos una orejita, ¿verdad? Que nos cuente algo. Bueno, pues que los visitantes que se aproximen al Parque Zoológico Nacional, pues que sepan que hay otros proyectos de traer otros animales aquí y que también disfruten a los que tenemos actualmente, Sara. Ok, bienvenidos. Nosotros continuamos con más aquí en MAP TV, no se mueva. Acercando la administración pública a los ciudadanos dominicanos. Con transparencia, con integridad, ética y trabajo, siempre la verdad, con dedicación y
poniéndole el empeño para informarte aquí en Más TV. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.